Bueno, para efectuar una mudanza se nos ofrecen dos transportistas. El primero cobra 500 euros para distancias inferiores a 20 kilómetros, aumentando 6 euros por cada kilómetro que exceda los 20. Bien, el segundo transportista, el fijo que cobra es de 250 euros y 8 euros por kilómetro, sea cual sea la distancia que ha de recorrer. Y luego la pregunta, que esto es muy importante, prestar atención, que nos dice a partir de qué distancia es preferible contratar al primer transportista. Es decir, que ya nos está diciendo que es preferible contratar al primer transportista. Entonces, repasando rápido, el primer transportista nos ofrece 500 euros de fijo para distancias inferiores a 20 kilómetros y después aumenta en 6 euros por cada kilómetro que excede los 20. El segundo es 250 de fijo y 8 euros por kilómetro. Y después no tiene en cuenta la distancia a recorrer. Lo otro, la pregunta del problema ya nos está diciendo que es preferible contratar al primer transportista, pero existe algo que hay que averiguar, que es a partir de qué distancia es preferible. Bueno, para determinar a partir de qué distancia es preferible contratar al primer transportista, necesitamos establecer las funciones de costo para ambos transportistas en función de la distancia, que la vamos a poner como D en kilómetros. Bien, el tema es que se plantea una función afín, es decir, esa que lleva la forma y es igual a por x más b, más menos b. Bueno, pero se hace con otras letras y de otra forma, pero la función afín es la que sostiene aquí la matemática de este problema. Entonces, el costo del primer transportista para distancia menor o igual a 20 kilómetros va a ser 500 euros. Y para distancia mayor de 20 kilómetros el costo, ¿cuánto va a ser? Bueno, es 6 por la distancia después de los 20 kilómetros menos 20. Esto se puede ver, y voy a bajar la pantalla, de por qué se arma esa ecuación de 6 euros por D menos 20. D menos 20, ¿a qué corresponde? Bueno, si nos vamos al final, aquí podemos ver que en negro está la distancia total. Bueno, en rojo, imaginémonos que son los 20 kilómetros. A ver, si a la distancia total le quitamos los 20 kilómetros, a D le restamos los 20, ¿qué nos va a quedar? Y nos queda D menos 20, ¿verdad? Es decir, todo lo que esté por arriba de 20 kilómetros de distancia. Repito, bueno, a toda la distancia total le pueden poner la mano a los 20 kilómetros para quitarlos de ahí. ¿Y qué nos queda? Y toda la distancia total menos los 20 kilómetros, que serán los kilómetros después de los 20 que se recorren y que tiene un precio ya estipulado. Después de los 20 ya aumenta 6 euros por cada distancia que se recorra. Entonces, volviendo otra vez al planteo de la ecuación, nosotros tenemos que el costo del primer transportista nos va a quedar el 500, que es fijo, más 6 por 6 euros por cada distancia que vaya después de que esté después de los 20 kilómetros. O sea, por eso se pone D menos 20. A ver, ¿cómo se simplifica esta expresión? Bueno, resolviendo 500 euros de fijo
Y después hago la propiedad distributiva entre más 6 por D, me queda aquí 6D, más por menos es menos, y 6 por 20, 120. Bueno, en esto se pueden resolver los números que estén, digamos, solos, sin acompañarse de letra. Y nos da 500 menos 120, 380. Entonces, ¿a qué queda reducida la primera ecuación del primer transportista, del costo que tiene el primer transportista, a 6D más 380? Muy bien. Entonces, esto es para distancia mayor a 20 kilómetros. El costo del segundo transportista es más sencillo de plantear, porque el costo es 250 de fijo más 8 euros por cada distancia por cada kilómetro que recorra, ¿verdad? Muy bien, ahora una vez planteadas las dos ecuaciones de los dos transportistas, queremos encontrar la distancia D, a partir de la cual es más barato contratar al primer transportista, que eso lo dice el enunciado en la pregunta. Esto significa que necesitamos resolver esa desigualdad que hay. Es decir, la desigualdad se plantea entre el costo del transportista 1, que va a ser menor, que nos dice el problema, al costo del transportista 2. Por eso he puesto aquí C1 menor a C2. ¿Para qué? Para una distancia mayor a 20 kilómetros. Bien, ¿qué vamos a plantear? Una inecuación, una desigualdad. Entonces, en vez de poner C1 menor a C2, ponemos lo que corresponde a C1 y lo que corresponde a C2 en la ecuación. Es decir, lo que habíamos planteado como C1 era 6 por la distancia más 380, le ponemos el símbolo menor a 250 más 8 por la distancia, que es C2. O sea, estas letras lo que habíamos significado como costo 1 y costo 2, lo ponemos con la ecuación que corresponde a cada costo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, juntamos los números con letras por un lado de la inecuación, los números solos por el otro. Da igual pasar uno para un lado que otro para el otro, siempre y cuando respetamos los signos. Entonces, muy bien, si nosotros restamos a 8D, pasamos el 6D para el otro lado con signo negativo, nos da 2D. El 380 quedaría solo del lado izquierdo y 250 acompañaría ese más 2D que viene de la resta, de pasar 6D al lado derecho. Entonces restamos y ¿qué pasaría? Ahora, bueno, tenemos que resolver los números solos. Pasamos al lado izquierdo al 250 con signo negativo. Entonces 380 menos 250 nos da 130. Del lado derecho, mirándolo de frente, nos queda 2D. Ahora tenemos que despejar el 2. ¿Cómo está multiplicando la D? Pasa dividiendo y nos da 65. Entonces, 130 dividido 2, 65. Esa es la distancia. Y significa que a partir de una distancia de 65 kilómetros es preferible contratar al primer transportista. Conclusión, es preferible contratar al primer transportista a partir de una distancia de 65 kilómetros. Por otro lado, dejo aquí el gráfico para que lo puedan apuntar para mostrar por qué en la ecuación se utiliza D menos 20 kilómetros. Y esto sería la resolución de este problema.